noches. Buenas noches a todos. Bueno, nosotros empezamos esta historia así. Catalina Kentenitz y José Matías Krug tenían una pequeña relación y de esa pequeña relación nació el niño Kentenitz en Alemania en 1885 en Gimnos. José Kentenitz. ¿Por qué José Kentenitz? Porque su padre no lo reconoce, por eso es José Kentenitz. ¿Qué pasó? 3 días después fue bautizado con el nombre de Pedro José Kentenitz. Viene de una familia muy católica el padre. Niño muy humilde, pero muy católica. Su mamá y su abuela, abuelos de madre son los que con ellos se crió el niño José. Y la madre como eran muy humildes, entonces el 12 de abril de 1894, Catalina Kentenitz lo deja en un orfanato. En ese orfanato, el niño enfrenta a la Santísima Virgen, exactamente Nuestra Señora de Pompeya. Su mamá Catalina le entrega al niño José y le dice enfrente a él, por eso le va a calar muy hondo en la vida del niño José, esto que le va a decir su mamá a la Virgen María, enfrente al niño. Le dice, educa tú a mi hijo, sé para él plenamente su madre, cumple tú en mi lugar los deberes de madre. El niño José, el niño Kentenitz, más adelante se va a dar cuenta que este primer contacto que tuvo él con la Santísima Virgen va a ser su primera alianza de amor con ella, porque su mamá biológica lo entrega a su mamá celestial. Y así arranca toda la historia. Eran muy humildes, entonces le dejó en un orfanato. En ese orfanato, el niño Kentenitz cumplía 11 años y hace su primera comunión. La comunión le avisa a su mamá Catalina que él quería ser sacerdote. Había un pequeño problemita, la mamá Catalina tenía un problema porque hijos naturales de padres separados no podía aspirar a ser sacerdote. Entonces la mamá Catalina tenía un padre confesor que se llamaba Padre Sabel. El Padre Sabel le ayuda a Catalina y al niño, al joven Kentenitz, para que puedan ingresar en la sociedad menor de los padres palotinos. Por eso el padre es palotino. Porque en esa sociedad se podía uno aspirar al sacerdocio, aunque no tenga papá. Claro, sí. Por eso es que él entró ahí. En la sociedad de padres palotinos, en la sociedad menor de los padres palotinos, porque hay sociedad menor y sociedad mayor. El padre ingresa primero a la sociedad menor de los padres palotinos. ¿Qué pasó? El padre en 1904, en 1899 ingresa el padre. Ahí hace toda su secundaria, digamos, se termina su bachiller, y ahí el padre Sabes le ayuda a ingresar en la sociedad de los padres palotinos. Eso ocurrió en el año 1904. 1904 entonces el padre ingresaba. Cuando ingresa uno en la sociedad menor de los padres palotinos, hay 1 o 2 años de estudio para ir entrando lentamente en el interior de cada uno, en donde debería ser de intensa oración interior y en forma feliz y levemente y entrando para saber lo que uno está abrazando en ese momento. ¿Qué pasó con el joven Kentenitz, el novicio Kentenitz? Aquí él dice en su autobiografía, matemáticamente empieza un problema dentro suyo. ¿Cuál era ese problema? Empezaba una etapa difícil para el joven, comenzaba una feroz lucha interior. ¿A qué se refería el padre? ¿Dónde estaba el nudo de la cuestión? Él buscaba a Dios solamente con la inteligencia y no con el corazón. Entonces caía en un idealismo el padre. Él separaba lo que era sobrenatural, o sea, Dios Padre, de los demás compañeros. Entonces caía en un escepticismo, en una duda. El padre dudaba, era idealismo, tenía un idealismo. No se podía relacionar con el otro, entonces caía en un individualismo. Y no podía captar eso en la vida con los demás compañeros, y caía en un sobrenaturalismo. Entonces, ese sobrenaturalismo, escepticismo, idealismo, individualismo, generaron muchas
dudas en él. Él no dudaba de la fe. Esa doctrina lo que a él no le convencía de cómo se enseñaba en esa época. Porque hay que tener en cuenta que eran muy verticalistas los profesores estaban acá arriba y los alumnos acá abajo. Por eso al padre, el joven Kentenich iba a sufrir mucho por dentro. En el fondo de su alma, por eso él decía, acá en 1904 en el slide, comienza ese problemita adentro. Pero ¿quién viene? Eso vamos a ver ahora. ¿Quién viene a salvarlo? Porque en el fondo él, de su alma, todo el trayecto del noviciado, él estaba sufriendo por adelantado la problemática espiritual de la generación moderna. Que es lo que hacemos hoy, ¿verdad? Lo que estamos sufriendo hoy nosotros con nuestra juventud y todo lo que nos rodea. No hace falta que hablemos mucho sobre este tema, solamente falta mirar la televisión, cualquier noticia. Ese vacío falta que nunca se llena, que siempre hay algo que necesitamos dentro y que superfluamente buscamos afuera y nunca buscamos en nuestro interior. A eso el padre se refería cuando él sufría por adelantado esa misteriosa pero real compenetración de lo terrenal con lo sobrenatural. Él no podía juntar eso. Pero ¿quién vino a salvarle? Justo en el momento, porque él cayó a su sola, tanto fue el bloqueo de su personalidad que tenía con el relacionamiento de los demás, que casi estaba a punto de perder la razón el padre. Entonces, en ese momento, la Santísima Virgen se hace cargo del Padre. La Santísima Virgen le abre un panorama diferente de lo que él estaba pensando. Entonces, como él le tenía un amor tan puro a la Santísima Virgen, tan noble, se entregó totalmente en sus manos. Y ella fue el punto de equilibrio de la vida del Padre. El Padre venía con ese pensamiento y la Madre lo sostiene, y hay un punto de inflexión en su vida, dice, porque ahí está lo que está acá en el slide. La Santísima Virgen le regala ese pensar en forma orgánica al Padre. En el noviciado empieza toda la historia. Entonces, ¿qué pasó? En 1909 empezó el noviciado, en 1909, un año antes de que él se ordene sacerdote, 5 padres se reúnen para hacer una votación, para ver si se va a ordenar o no se va a ordenar el padre. En esa votación el padre pierde 3-2 de la votación. Y los que votaron en contra decían, no es cuestión, acá nosotros no tomamos en cuenta su inteligencia, porque el padre era muy inteligente. Tampoco tomaron en cuenta la piedad que él tenía por los demás, sino sencillamente los que votaron en contra no sabían lo que viajaba dentro del padre. Se sabía. Ellos tenían miedo que una vez el padre ordenado sacerdote sea un rebelde. Por eso es que votaron en contra 3 profesores, 3 padres, para que se ordene. De los 5 padres había uno que le quería muchísimo al padre, el padre Col. El padre Col. El padre Col votó a favor, pero él tenía que darle la noticia al joven novicio Kentenich de que perdió la votación y en ese año no se va sacerdote. Y él le responde al padre, esto es una disposición divina, le dice al padre Col. Entonces el padre Col se sorprende porque toma de una manera tan noble el padre José, el futuro padre José, y le dice, si Dios no quiere, yo no tengo nada que hacer. El padre Col le tiene tanta lástima y tanto amor que fue a hablar otra vez con uno de los que votaron en contra, y finalmente, después de 6 meses de tanto insistirle, el que votó en contra vota a favor. Entonces el padre se ordena. El 8 de julio se ordena el padre, a duras penas, dice acá, ¿verdad? Justamente esa es la historia, por eso el padre se ordena a duras penas. 8 de julio fue, y 2 días después, por primera vez da su Santa Misa. Nosotros recordamos eso ahora, el 10 de julio. Hoy es el 13, bueno, 3 días atrás, se cumplieron 110 años de su primera Santa Misa. Y el padre... y en lo que se refiere a Juanca, lo que dice que a él le costó todo eso, es porque desde chico fue un niño muy inteligente, ¿verdad? Él todo preguntaba, le refutaba a los profesores,
eh, no se ceñía en ese verticalismo alemán que así como se dice así hay que hacer, él preguntaba por qué, y eso es lo que le costaba tanto. Por eso lo que dice Juanca es que María le regala ese pensamiento orgánico. Después nosotros vamos a ver en el movimiento por qué usamos tanto ese pensar orgánico y pensar mecanicista, que aquí en los inicios del sacerdocio del Padre ya se da. El padre le decía con ese pensamiento que tenía, ustedes piensan, lo que él sufría por dentro era lo que al final él va a llamar ese germen o esa enfermedad que le llama el pensar mecanicista o el pensar en forma mecánica. Entonces eso él va a hablar después de ordenarse sacerdote. Ese día que se ordenó, él tenía dos jaculatorias. Siempre él pensaba esa unidad que hay entre la Santísima Virgen y su Hijo amado, que era Jesús. Él decía que esa unidad no se puede disolver, que sí o sí tienen que estar juntos. Entonces, él tenía esa ejaculatoria durante todo el noviciado. Sacrantísimo Corazón de Jesús, en vos confío. Y Sagrado Corazón de María, sé mi salvación. Siempre se entregó en brazos de los dos. Cuando uno dice María Santísima, sí o sí le citamos también a Dios Hijo, o sea, Jesucristo. Es indisoluble para el Padre. Por eso el Padre toda la obra va a enseñar. A Jesús llegamos a través de la Santísima Virgen, con el Espíritu Santo hacia el Padre Dios. Esa fue siempre la enseñanza del joven Kentenich, ya ordenado sacerdote. Entonces, se ordenó sacerdote el padre. 1910. 1911, él estudia un año más para ser profesor de latín y alemán. El padre Kohl, que tanto le quería, le da esa potestad de ser profesor un año de los futuros sacerdotes para los novicios de menor año. Entonces el padre en ese momento se presenta a los alumnos y les dice, queremos trabajar, acuérdense que era muy verticalista el tema, que el profesor acá arriba y acá los alumnos. El padre cuando es profesor de latín, le dice, nosotros creemos crear un hombre nuevo en una comunidad nueva, que no depender de frases externas, sino venidas de afuera, capaz de decidirse por sí mismos. El Padre siempre dio esa libertad, esa autocapacidad para desarrollar en ellos lo que estaba pensando y poder plasmar en la realidad. Y les dice, queremos trabajar juntos, yo voy a exigirles a ustedes, pero ustedes también me van a exigir a mí y vamos a llegar a ser buenos amigos. Esa palabra a los alumnos le asusta, por decirle asusta, porque tanto era el verticalismo que los alumnos no podían creer lo que tenían enfrente como un profesor podía hablarles de esa No forma. estaban acostumbrados a escuchar eso de un profesor, ¿verdad? El profesor decía tal cosa y uno tenía que acatar, pero él les dice que Van a llegar a ser van buenos a amigos. llegar a ser buenos amigos y que él se entrega con todo, ¿verdad? Con Para, todo lo que sabe y con todo lo que no sabe también. Entonces, eso fue en el año 1911. Un año después, el padre Cole le designa director espiritual al padre, a sus alumnos, ya de años superiores. En 1912, el padre Cole le designa como director espiritual. Y acá se da lo que en el movimiento de Schoenstatt se da como acta de prefundación, 1912. Cómo el padre se presenta. Se presentaba un año antes con los alumnos como profesor de esa forma. Y de esta forma se presenta. Me pongo enteramente a disposición de ustedes con todo lo que soy y con todo lo que tengo, con lo que sé y con lo que no sé también, ¿verdad? Así, pero ¿qué les dice? Mi corazón les pertenece. Entonces, año tras año, el padre ya iba sacando de lo que tenía adentro. Él tenía en mente, y en sus entrañas, como dice la bibliografía, la de formar una congregación mariana. Estaba dando a partir del año 1911. En 1912, Con la oportunidad que le dan, ¿verdad? De ser profesor primero de latín y después de ser director espiritual. entonces le dice, bajo la protección de María, ¿verdad? Queremos aprender a educarnos a nosotros mismos, o sea, a autoeducarnos para ser personas libres, recias y sacerdotales. Acá empieza el padre a hablar siempre de la libertad de los que están del otro lado. ¿Qué significa?
él siempre inculcó la libertad. ¿Libertad en qué sentido? No de hacer lo que uno quiere, o sino hacer un libertinaje, sino más bien tener esa libertad de hijos de Dios para hacer lo que Él quiere y para lo que Él tiene pensado para nosotros. Esa libertad el Padre siempre inculcó. ¿Por qué dice recias? Porque de esa forma ellos iban a soportar todo lo que viene de afuera el mundo en este 2020, nosotros diríamos todas las propagandas, todo el internet, todo lo que hay por fuera. Entonces, como somos hijos de Dios, soportar eso y sacar afuera y plasmar lo que el Padre Dios quiere para nosotros. ¿Y por qué sacerdotales? Porque nosotros con esa autoformación vamos a formarnos como hombres nuevos en una comunidad nueva. Ese fue siempre el mensaje del Padre a partir de este año. 2 años después, él siendo el director espiritual de los alumnos, 2 años después buscó intensamente esto que siempre tenía en sus entrañas, dice su autobiografía. Yo tenía eso en mi interior y quería plasmar eso con ustedes. Se da en el año 1914. Dice, nos consagramos enteramente a la Virgen para que ella descienda en este lugar y desde aquí derrame y regale sus gracias. A eso el Padre se refería. Eso fue en julio de 1914. Entonces, el Padre les seguía diciendo a los congregantes, va a erigir aquí su trono, de aquí va a regalar abundantes bendiciones. Esa secreta idea predilecta que tenía el Padre en la capillita para que de aquí reparta sus tesoros y obre milagros de gracia. Eso es lo que el Padre quería. El padre se reunía con sus alumnos en un salón grande de los Palotinos y le pide a su superior un lugar más chiquitito, donde él pueda estar más en contacto, donde exista más calidez, ¿verdad? Entonces le da esa capillita en honor a San Miguel que se usaba como un depósito para guardar los materiales de jardinería. Y ahí empiezan a encontrarse. Ahí empieza el Padre, como él fue el director espiritual de los alumnos, ellos empiezan a reunirse en esa capillita. ¿Y qué pasó? El Padre Colt siempre formó parte del Padre Kenton y se le ayudó muchísimo. Entonces le da la capillita, ellos empiezan a refaccionar la capillita. Y en julio de 1914, en julio cae en manos del Padre una revista alemana, pero con un artículo italiano. En ese artículo italiano hablaba de un señor, un abogado, que se convirtió de la masonería al cristianismo. ¿Y quién era ese señor? Bartolo Longo. Bartolo Longo, entonces, rezando el Santo Rosario, se convierte al cristianismo y le entrega a la Santísima Virgen todo lo que él tenía guardado. ¿Y qué es lo que hace Bartolo Longo? Hace una iglesia, él quería una capilla de adoración, pero al final sale un santuario gigantesco que se llama Nuestra Señora de Pompeya, Italia. en Italia. Esa revista que el Padre recibe en sus manos. Entonces él dice, ¿por qué nosotros no podemos también hacer lo mismo, eso que pasó en Italia, acá con nuestra capillita? Y así se le abre la luz al Padre José. La primera luz del Espíritu Santo que llega a la mente del Padre José era esto. Porque sus alumnos van a tener que ir a pelear en la guerra y él no le quiere perder. Entonces esa revista va a ser muy importante en este momento. ¿Qué pasó? El Padre ya tenía lugar donde reunirse con los alumnos. Ya tenía un cuadro. Ya tenía un cuadro, ese cuadro ya tenía lugar. Ese cuadro le regaló un profesor, compañero del Padre José. Ese cuadro se llamaba María Refugio de Pecadores. Acá está. Se llama Peccatorum Madonna, Refugio Peccatorum Madonna. El Padre José no quería venerarle así a la Santísima Virgen, pero después, cuando empezó la guerra empezó en el año 1914, en agosto. En julio ellos le entregaron la capillita. En agosto explota la guerra. Agosto, septiembre, en octubre el Padre les habla sobre lo que sería el acta de fundación. En octubre. Noviembre, diciembre, ellos van ya a la guerra porque explotó la guerra y Alemania necesitaba de soldados. Entonces
los congregantes, los Los novicios, los jóvenes, fueron a servir a su padre. Ahí para el padre empieza una historia diferente. ¿Por qué? Porque acá empieza lo que es el santuario que ya tenía, el cuadro de la Mater que se le había regalado a los alumnos y al padre, y él como director espiritual para tener ese contacto permanente con los alumnos. ¿Cómo hace? Fue un desafío para el padre. Entonces, ese contacto que tienen los alumnos hace a través de una revista, se llama Revista MTA. ¿Por qué MTA? Madre tres veces admirable, Mater ter admirabilis. El padre José se acuerda del padre Jacob Rem, que había formado el Coloquium Mariano. Entonces, el Coloquium Mariano fue por el padre Rem. Y entonces él toma esa historia y le llama a su revista MTA. De paso, también le dice a los que fueron a servir al campo de batalla, le dice que a partir de al cuadro de la Mater que le habían regalado, le van a llamar MTA. Bajo esa advocación le van a venerar a la Santísima Virgen. Así empieza la historia de los tres puntos de contacto en el movimiento: el Padre, la Santísima Virgen y el santuario. Entonces, eso era todo un desafío para el Padre, y gracias a esta revista, él les puede decir algo. Cuando en octubre de 1914 les dijo que la Santísima Virgen se va a establecer aquí en este santuario, pero con una sola condición: de que todos nosotros aportemos, traigamos esa contribución al capital de gracia. Esa fue la condición del Padre, para que nuestra familia vaya siempre creciendo para arriba y para adelante. Dos puntos que el Padre les dice: MTA va a ser nuestra mater y vamos a ofrecerle siempre contribuciones al capital de gracia. El Padre estaba con... Un ratito. Empezaron con 200 revistas a comunicarse él con sus alumnos y terminaron con 2000 revistas que no solamente recibían los alumnos, sino gente que no era del movimiento, que eran compañeros de esos novicios. Camaradas de esos novicios. Y era la forma de comunicarse él con sus novicios en la guerra. El Padre tuvo esa visión de no perder contacto, como era el director espiritual de los alumnos. Él no quería perder contacto y siempre estaba convencido el Padre de que vincularse a la Santísima Virgen pedagógicamente, les decía, pedagógicamente, iba a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque una vez cuando nuestras fuerzas vayan cayendo, ella nos va a sostener y nos va a levantar de nuevo. Por eso siempre decía, nosotros aportamos como contribución al capital de gracias y la Santísima Virgen nos regala sus fuerzas, sus dones, sus gracias. En 1918 termina la guerra y los camaradas, como dijo Cintia, los que pertenecían a Schoenstatt volvieron a Schoenstatt, pero había gente que se convirtió gracias a la revista que el padre había enviado, porque los soldados schoenstattianos les contaban a los demás sus ideales, y en ese ideal estaba la alianza de amor que ellos iban formando durante 1914, durante toda la guerra que duró 3 años y piquito. Entonces vuelven los soldados y el padre con sus camaradas, y el padre dice, los schoenstattianos se van a quedar acá, pero los que no son schoenstattianos, ¿qué va a pasar de ellos? O sea, los que no son los novicios. Los novicios. No les quería perder. Claro, a los novicios venía Schoenstatt, y los que no eran novicios no quería perderle. Entonces, ¿qué hace el padre? Lo que hace es, en esta ciudad, en Dortmund, en Hort específicamente, lo que hace el padre es fundar la Federación Apostólica de laicos. Entonces, formaban parte los schoenstattianos que formaban parte del movimiento y los federados que iban a ser los que no eran del movimiento. O sea, que no eran novicios. No eran novicios. Eran gente común que ya eran devotos de la Mater. Claro, entonces así empieza la historia de la Federación Apostólica en 1919. Ese año el padre queda libre como director espiritual y sale afuera y empieza a crecer el movimiento. En Alemania. En Alemania. Él fue como capellán de las hermanas, fue cerca de una ciudad cerca de Schoenstatt, fue capellán del convento San Agustín en 1920.
Desde 1920 hasta 1932, el padre se dedica al crecimiento tanto espiritual como formal del movimiento apostólico. Él cumplía 35 años en estos años y fundó la Liga Apostólica de Familias en 1920. 2019 la Federación, 1920 la Liga Apostólica de Familias. Después de la fundación, también funda la Comunidad de las Hermanas Consagradas de María, Instituto también secular de las Hermanas, y lo que hace es consagrar también la Casa de Retiro en Schoenstatt. Todo eso que el padre hacía era tanto, con tanto fervor, que la gente se preguntaba. Vamos a tener en cuenta que el padre hacía retiros, charlas, hacía cualquier evento bajo siempre la atenta mirada de la diócesis de Trederis, de la cual Schoenstatt pertenecía. Él nunca hizo nada debajo de la mesa. Siempre pidió permiso a las autoridades eclesiales y él hacía los retiros y charlas y un montón de cosas. Acá en la pantalla aparece algunas cositas de que el padre en todos esos años iba hablando. Pero ¿por qué el padre atraía tanto? ¿Por qué el padre atraía tanto? Porque él era una persona entregada a la Santísima Virgen. Vivió plenamente la búsqueda y el encuentro con el Dios de la vida, con ese Dios presente en la historia. Entonces él desde 1914 se entregó a la Virgen y se entregó a Dios Padre. Fue un hombre marcadamente en Dios, en ese Dios de la vida. ¿Y qué fue su inteligencia para todo lo que él tenía que decir? ¿Quién le movía esa inteligencia? La fe práctica en la divina providencia. Él hablaba de dos cositas: la alianza de amor con la Santísima Virgen y la fe práctica en la divina providencia. Esos dos puntos, esos dos radares, como él dice más adelante en su autobiografía, son los puntos que siempre a él le llevaron hacia adelante y empezaba a expandir el movimiento. Entonces, ¿él qué fue? Él fue un visionario en la cual siempre buscaba a Dios. Él veía lo que estaba pasando en el mundo, en la iglesia, y ahí quiso dar una respuesta primero a Dios. Quiso encontrar a Dios, darle una respuesta a Él y después dar una respuesta a la iglesia. Si ustedes esta parte buscan después, cuando quieran, pueden ver en el ambiente en el cual el Padre se movía y van a darse cuenta por qué el Padre siempre le buscó a Dios Padre para poder hacer esto una fuerza para el cristianismo, de tener esa fuerza como la Santísima Virgen, como madre. Entonces, ¿qué hizo? El padre era un visionario de la vida, era un visionario de la vida. Entonces, ¿qué hizo? Cuando se ofreció, cuando se entregó en manos de la Mater, entonces él decía: ella es la que va a vencer las herejías antropológicas o los problemas del ser humano, y por eso hay que tomarse pedagógicamente de él. El padre fue así un formador de hombres, fue un pedagogo. Él tenía muchas ideas, pero su fuerte era preparar a los hombres. Por eso que él era, a partir de este año, era muy querido en Alemania, porque muchísimos retiros hizo con muchísimos padres. Más de 2.800 padres pasaron por sus manos en estos pequeños años que había él empezado a crecer el movimiento. Y en lo que se refiere, Juan, al ambiente que esto iba creciendo, es porque él avecinaba algo malo con Hitler, ¿verdad? Que aparece en 1933 y que siente que algo malo iba a venir en ese momento. El padre daba sus retiros, ¿verdad? Y mientras tanto, en este año, poner hasta 1932, el padre hizo crecer el movimiento. Pero mucho antes que eso, Hitler hacía su campaña política. ¿Y en qué año toma Hitler el poder? En 1933. Cuando toma Hitler el poder en 1933, empieza el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo de Hitler era una pseudo religión que él iba a hacer crecer en toda Alemania. Él iba a formar una línea militar de primera línea, una fuerza militar de primera línea, y él iba a manejar la psicología de masa de toda la población. Eso es lo que Cintia eso. El padre José se daba cuenta de eso. ¿Y qué hacía? En ese año,
todo ese 1933 más en 1934, el padre declara año Constantino Mariano y popular. Él se da cuenta de la fuerza brutal que traía el nacionalsocialismo y le entrega a la Santísima Virgen eso en sus manos. ¿Qué hizo? Él aceptó gente laicos de afuera, hizo una estructura para que ellos se ambienten dentro del movimiento y puedan tener esa fuerza desde adentro del movimiento para soportar lo que estaba viniendo del nacionalsocialismo. La Gestapo en ese momento se llamaba la policía de Hitler. La Gestapo visitaba Schoenstatt, interrogaba y le tenía entre cejas al padre José y a todo lo que él movía, porque él era muy famoso ya en Alemania en estos años. Hitler, la idea de Hitler era tomar toda Alemania y la iglesia iba a estar dentro de todo lo que quería tomar y en algún momento iba a chocar con la iglesia. Por eso el padre José se adelanta y hace que ingresen Tatiana popular, hace que la gente ingrese para contrarrestar esto. Entonces dice el padre que movilizó todas las fuerzas disponibles para mantener y profundizar el espíritu cristiano. En 1935 fue eso. En 1935 a 1938 perseguían al movimiento. Los de la Gestapo ya le tenían en la mira a Schoenstatt y al padre José Pesinger, pero no sabían quién era el padre todavía. Pero iban investigando porque tenían muchos infiltrados la Gestapo en toda Alemania, en toda la iglesia, y Schoenstatt no estaba ajeno a eso. ¿Qué pasó? La Gestapo le perseguía. Aparte de eso, la Iglesia Católica Alemana, como Schoenstatt iba creciendo, decía Schoenstatt y el padre José tenían ideas propias. La Iglesia Católica Alemana no entendía el pacto que había entre los congregantes y la Santísima Virgen. Entonces eso le reclaman al padre y el padre les dice, yo me estoy ciñendo por las reglas de las congregaciones marianas, yo no estoy inventando nada. Bueno, entonces le dejan en paz momentáneamente al padre en esos años. No entendían lo que era la alianza de amor. El primero era pacto. Entonces el padre, a partir de este 1938, en vez de llamarle pacto con la Virgen, porque ellos pensaban que era un pacto que tenían que pagarse algo para la iglesia y aparte, en forma paralela, recaudaba al padre. No era así. Entonces el padre, ¿qué hace? A partir de este año le llama alianza de amor. A partir de este año le llama alianza de amor a lo que los congregantes hicieron con la Santísima Virgen el 18 de octubre de ese año. Entonces aquí llamarse alianza de 1918. Bueno, vamos adelante. En 1939 ya Hitler tomó el poder, le perseguían al padre, a todo lo que era el movimiento. Entonces el padre se habla de la segunda acta de fundación. La primera acta de fundación, el 18 de octubre de 1914. La segunda acta de fundación se da en este año, en donde el padre, ¿qué les dice a los congregantes, a toda la familia? Nosotros tenemos que les hablaba de ser instrumentos primero, tener esa conciencia de lo que la misión nos va a llevar adelante y que hay que aportar a la contribución al capital de gracias. Sí o sí le hablaba de esto. El movimiento cumplía 25 años y le coronaron la primera vez a la Santísima Virgen. ¿Y qué le dijeron en esta coronación? Nosotros, Mater, te entregamos el movimiento porque se aproximaban tiempos muy difíciles con Hitler en el poder. Entonces le coronan la primera vez a la Santísima Virgen en el año 1939. El padre les dice, con esta coronación le piden a la Santísima Virgen que cuide el movimiento y que toda la familia le va a entregar ese poder en blanco a ella. ¿Qué significa ese poder en blanco? Significa que nosotros como matrimonio le firmamos un cheque a la Mater y le entregamos en blanco. Y ella pone los números y nos envía y hace de nosotros lo que quiere. Para llegar a eso, a la cumbre máxima del poder en blanco, el padre ya les hablaba también de la inscripción. ¿Qué significa la inscripción? Ese amor a la cruz que uno tenía que abrazar 100%, entregarse a la Santísima Virgen y podían resistir lo que fuere. El padre en ese año manda a guardar muchos documentos importantes del movimiento, porque Hitler y la Gestapo le perseguían al padre.
Si quemaban documentos importantes, la idea de ellos era hacer eliminar el movimiento, porque el padre era reconocido ya cuando eso. Y aquí se da algo demasiado importante. Bueno, ya el movimiento era conocido, el padre ya hizo muchas fundaciones, le tenían en mira y aparece la invitación de Hitler, que el padre tuvo que ser apresado, ¿verdad? Bueno, esa historia es muy buena, lo que dice Cintia, porque como le tenía la Gestapo ya en mira al padre, el padre daba muchos retiros. En el último retiro que dio, antes de septiembre, la Gestapo cae la Gestapo en la casa, en el retiro, y le querían llevar al padre ya como preso. ¿Qué le dice el padre? Que no le lleven en ese momento, pero él se iba a presentar después que termine el retiro, donde ellos le digan, el padre se iba a presentar. Y así fue. El padre se presentó en la Gestapo, donde ellos tenían su PC, digamos, era un banco antes de la guerra, antes de que tome Hitler el poder. Ese banco ellos transformaron en una cárcel, una pequeña cárcel, como una comisaría, para ubicarse, una comisaría. Todos los futuros prisioneros se iban a declarar ahí en la Gestapo, y el padre se presenta, después de terminar el retiro, se presenta el 20 de septiembre y cae a las 8 de la mañana en este lugar. Le atienden recién a las 2 de la tarde. Era una táctica ya de para ablandarle, entre comillas, a los prisioneros. Él cae, el padre cae, Sin comida ni agua. no había agua, no había comida, era frío, le tenían en un lugar de intemperie abierta, o sea que ya empezaba mal el padre para ya declarar. En la Gestapo le toman las declaraciones, le decían que él habló en contra del nacionalsocialismo y le meten en un búnker. En ese búnker donde guardaban el tesoro o el dinero del banco, había poca aireación. El padre, en forma Providencial. providencialmente, el padre cuando era niño sufrió de tuberculosis. Tenía un pulmón averiado, no podía respirar bien. Él trabajaba con baja concentración de oxígeno. Cuando le metieron en este búnker, el padre estaba acostumbrado, entre comillas, a respirar en forma problemática, digamos. Entonces le ayudó al padre en este lugar, en este búnker, porque había mala aireación, mala ventilación, no había calefacción, y el padre se empezaba a enfermar. No porque ese organismo no daba, sino que el ambiente era muy inadecuado. Pero Cuatro, aguantó porque estaba acostumbrado a eso, ¿verdad? Y el búnker no tenía forma de sentarse, solo medio parado. parado y tenía una pequeña ventanita. Bueno, entonces el padre estuvo 4 semanas en este búnker. Lo sacan de ahí, lo interrogan de nuevo, siempre acusándolo de que él siempre hablaba en contra del nacionalsocialismo. Y dice, yo no hablé nunca en contra de mi país, de mi gobierno, yo siempre le quise a mi país. Y de ahí le mandan a la cárcel de Coblenza. La cárcel de Coblenza, lo de la Gestapo, tomaron donde eran el convento de las Carmelitas, ¿verdad? Entonces los sacaron a todos los de ahí y ahí pusieron su cárcel para los prisioneros. El padre fue derivado en esta cárcel. Al lado de esta cárcel había un hospital, San José se llamaba el hospital, en donde el hospital trabajaban las hermanas de María. En este hospital, las hermanas tenían un edificio alto en donde ellos podían visualizar lo que había en el patio de la cárcel. Y en una de esas ya sabían que el padre estaba en esa cárcel y toman contacto visual ya con el padre. Después lo hacen por epístola o por cartas, porque el padre estaba habilitado para comunicarse con la familia a través de cartas. Por eso ponemos acá en el slide cartas del Carmelo. Acá nacen las cartas del Carmelo, que en el Kentenich Reader hay un tomo entero, muchos capítulos de esto, sobre las cartas que le envió, muchísimas cartas envió. Nosotros rescatamos solamente 2 cartas importantes para que tengan en cuenta, porque por ahí, en algún momento cuando lean El Jardín de María, acá nace esta carta que era importantísima. El padre habla muchísimo sobre esto para enseñarle a todos, muchos mensajes del padre. ¿Cómo nace la carta del Jardín de María? Una de las hermanas que trabajaba en el Hospital San José
sentía mucho que el padre estaba preso. La carta es larga, pero yo les voy a resumir, ¿no? Sentía mucho que estaba preso y le escribe la hermanita, le escribe una carta al niño Dios, diciéndole, niño Dios, yo solamente quiero un regalo que me dé este fin de Por año, Nochebuena. por Nochebuena, en donde quiero que le liberes al padre de la cárcel. El padre, la hermanita le hace llegar eso a través de algunos colaboradores que tenía el padre dentro de la cárcel y responde esa carta del padre. Como la hermanita le escribió al niño Dios, el padre también escribe, mamá, ¿no? Como si fuera que el niño Dios le está respondiendo a la hermanita. Todo es para que no se entienda, ¿verdad? Para que los soldados, si van a leer, no entiendan que realmente lo que le pedía era al padre que salga, porque él podía usar su estado de salud, su enfermedad para salir. Claro, esa parte es muy buena porque el padre tenía la opción. Bueno, responder primero. El jardín de María, el padre le responde a la hermanita. ¿Cómo le responde a la hermanita? Le dice, mi querida Mariengar se llama. O sea, en alemán, lo que entienden en alemán seguro acá van a saber que jardín de María es traducción Mariengard. Entonces, el padre le dice, mi querida Mariengar, yo cumpliré tus deseos cuando tu corazón y el corazón de toda la familia se prepare para lo que yo voy a hacer con el Padre. El niño le está respondiendo. Le dice que preparen su corazón, es decir, que se conviertan, que se unan todos como familia que era de todo el movimiento, para que el padre pueda salir en libertad. O sea, ese es el precio que tenían que pagar para que salga en libertad el padre. Y para hacer florecer el jardín de María, ¿verdad? Claro, o sea, hacer florecer el corazón de toda la familia De la obra que él fundó. como un floreciente jardín de María. A eso el padre se refería. Bueno, así le responde. Esto podemos ir viendo pues, en otra charla que es tan fascinante. Pero estas son las cartas del Carmelo. ¿Cuál es la otra carta que dijimos? La otra carta es cuando el padre, es lo que dijo Cintia recién, el padre tenía la posibilidad, como estaba enfermo, de hacer una nota al gobierno que él estaba incapacitado para ir al campo de concentración. ¿Por qué? Porque después de esta cárcel de Coblenza, los prisioneros iban al campo de concentración o al campo de concentración de exterminio o al campo de concentración de Dachau. Entonces al final te terminabas muriendo igual en uno de los dos campos. Pero el padre ya le habían dicho que se iba a ir al campo de concentración. La familia entera rogaba para que el padre haga un informe con un médico que trabajaba en el Hospital San José, para que por favor diga que él está incapaz de ir al campo de concentración y así el padre iba a quedar libre. Pero ¿qué pasa? El padre no usa esa posibilidad que él tenía para salir libre. Al contrario, él les dice a la familia en esta carta que le envía al padre Meniger, que era el padre momentáneamente mientras él estaba Director preso, el espiritual. director espiritual de toda la obra, dice, padre, y toda la familia, yo por favor no quiero que piensen que yo soy un egoísta y que no voy a hacer lo que ustedes quieren, sino yo estoy haciendo esta disposición de Dios. El padre decía, si yo voy al campo de concentración, voy a entregar mi libertad interior, mi libertad exterior, para que la libertad interior de la familia florezca. Entonces, como Jesús se entregó para la salvación de nuestros pecados, el Padre hace un paralelismo en cuanto a Jesucristo en este momento para ir al campo de concentración de Dachau. Así entonces el Padre, por eso en Schoenstatt hay muchas fechas que tenemos que saber, en el sentido de que cuando uno dice, por ejemplo, el 20 de enero, el 20 de enero es cuando el Padre decide hacer esa carta para ir a Dachau. Y vamos a ver después adelante otras fechas. Pero entonces aquí el padre decide ir a Dachau. Dachau era si vamos a hablar de Dachau, vamos a estar hasta la 1 más o menos. Pero yo voy a decir solamente 3 cositas de Dachau. Era un infierno. Dachau era un infierno. Y el padre decidió irse ahí para la salvación, para entregar esa libertad para la familia. ¿Qué pasó acá? Acá se da el segundo hito. El primer hito era cuando se fundaba el movimiento. El segundo hito es cuando el padre decide irse a Dachau. Con total confianza y esperanza. Claro, eso le entrega a él esa irrupción de lo divino en un acto de total confianza, así como dice Cintia, y esperanza. Entonces es el segundo hito.
Entonces el padre arriba en este infierno el 11 de marzo de 1942. Él estuvo 3 años y medio preso, desde el Coblenza hasta que él salga de Dachau, 3 años y medio se cumplieron. Todo este año el padre no perdió tiempo, llegó el padre, ahí está en el slide la fotografía del número de presos que él tenía, 29.392. Se le fotografía, se le da la ropa de prisionero y se lo envían las barracas, o sea, en los pabellones donde estaban los presos. A él le mandaron preso donde estaban todos los sacerdotes, porque habían muchísimos prisioneros y también habían sacerdotes prisioneros. Se le destina a la barraca, le trata tan mal el jefe de la barraca, el padre, cuando ingresa recién, que ¿por qué cuento esta parte? Porque al final este comunista que era jefe de la barraca va a terminar confesándose con el padre, porque el padre no iba a perder tiempo en contar sobre sobre la alianza de amor con la Santísima Virgen que hizo. Entonces, ¿qué hace? A pesar de estar prohibida la actividad religiosa, el padre nunca perdió tiempo. Desde el primer minuto que empezó Dachau, empezó a contar sobre la alianza de amor a los demás sacerdotes, que eran sacerdotes de muchísimos países. Estaban alemanes, búlgaros, checoslovacos, belgas, franceses, italianos. O sea que el padre, polacos, entonces el padre podía hablar con ellos, En latín, porque era profesor de latín. los que entendían alemán o latín, bueno, se comunicaban con él. Entonces dice, en esos años así empezaba el padre en Dachau. Después vino una terrible epidemia. No había calefacción, había hambre, había muchísimos prisioneros. Entonces había mucha hambre y muchas enfermedades. Y ahí es que llega un camión, una ayuda del extranjero con comida, y es la primera vez que le corona a la madre como madre del pan. Y Esa cancioncita que nosotros cantamos siempre en el compartir, ¿verdad? Entonces le corona como madre del pan en el campo de concentración. le dan como, claro, como reina del campo de concentración y como madre del pan en ese año. Y ellos a partir de ahí se comprometieron a vivir la inscriptio que le había hablado el padre a la familia y el poder en blanco en su máxima expresión. Entonces, ¿qué hizo el padre? Dictaba cursos, ¿verdad? A los sacerdotes, dictaba cursos y tocaban temas de diferentes más, psicología, teología, de diferentes temas, en el cual le iba contando la alianza de amor. Fundó el padre en el año 1944, firmó lo que era a los Hermanos de María en pleno campo de concentración y con algunos sociólogos y políticos funda lo que es la obra familiar de Schoenstatt, en pleno campo de concentración. La obra familiar de Schoenstatt y los Hermanos de María. Con esto el padre empezó a tener un tiempo de noviciado con lo que él iba dictando y por supuesto, el profesor de los novicios era el padre José. Dictaba temas de psicología, filosofía, pedagogía, de pastorales, de ascetismo, pastorales. Creía, creía en todos los padres que eso que él plantaba en ellos iba a florecer en algún momento. Avanzaba la guerra, no se olviden, avanzaba la guerra. El padre, en el año 18 de octubre de 1944, 2 años después de que estaba en Dachau, ¿verdad? Formó varios sacerdotes, varios círculos, se formó varios sacerdotes, dividió en 2 círculos. En esos círculos estaban diferentes padres de muchos países. ¿Cuál fue el mensaje del padre José para que la alianza de amor les llegue? La única condición que había entre todos los sacerdotes era que le tienen un amor a la Santísima Virgen. De esa manera, el Schoenstatt se hizo internacional en el año 1944 en pleno campo de concentración. El padre entonces festeja aquí el 18 de octubre de este año porque se vuelve internacional Schoenstatt. En 1930 años de movimiento rompía ese marco de ser una obra limitada y se expande desde la cárcel.
A todos los hombres y a todas las naciones les pertenece nuestro corazón y nuestro anuncio sobre la alianza de amor de la Santísima Virgen. Así le decía y hacía internacional el movimiento. La guerra continuaba. Alemania era invadida y bombardeada ya por muchos países y iba perdiendo la guerra. Bombardaron tanto las producciones alimentarias, las comunicaciones, y Dachau no era ajeno a estas pérdidas y creció otra vez una gran epidemia de enfermedad y hambre. Murieron aproximadamente 14.000 prisioneros de enero a marzo. El padre es liberado antes de esta fecha, el 6 de abril de 1945. ¿Por qué? Porque los primeros que fueron liberados fueron los sacerdotes, ¿verdad? Alemania iba perdiendo, había una hambruna terrible, ya no daban abasto para dar de comer. Entonces, los primeros que le liberan fueron a los sacerdotes y justo se le ve ahí al padre volviendo en carreta luego de su liberación. En este slide, el padre es liberado el 6 de abril. Salió renovado, fuerte, dispuesto a nuevas luchas, ¿verdad? Hasta aquí, desde el inicio, desde la fundación del movimiento, hasta que él salga de Dachau, se da el crecimiento interno de la familia o la primera gran etapa del movimiento. Hasta aquí el padre no permitía que le saquen ni una foto, no permitían que hablen sobre su vida. Por eso no hay muchas fotos de cuando era joven, solo le conocemos ya barbudo y viejito. Claro, porque él decía que la Santísima Virgen era el centro del movimiento en todo este periodo, de toda esta primera gran etapa. Y así se cumple. ¿Qué pasa al padre? Cuando él sale del campo de concentración, cambia el chip. ¿En qué sentido? Él dice, Dios ha dispuesto que hasta aquí sea un movimiento interno. Ahora Schoenstatt se tiene que conocer a nivel nacional, tiene que conocer la Iglesia Católica Alemana y el mundo entero de lo que nosotros estamos viviendo en Schoenstatt. Él se dio cuenta de una disposición divina, porque él pudo pasar este infierno en el cual no falleció porque era terriblemente duro adentro. Y él dice que aquí él se da cuenta de que Dios Padre le ayudó a que esta obra crezca. Entonces, Schoenstatt empieza a expandirse. Y se inicia la segunda etapa del movimiento. Acá empieza la segunda etapa del movimiento hasta que él vuelva del exilio y vaya nuevamente a Schoenstatt. Bueno, ¿qué pasa? El tercer hito se da acá. El segundo hito era cuando decidió entrar en el campo de concentración y el tercer hito se da acá. ¿En qué sentido es la irrupción de lo divino en un acto heroico de amor? Comienza los viajes al extranjero. El padre dice, yo voy a hacer que se conozca Schoenstatt, le voy a pedir a la Iglesia Católica Alemana que visite el movimiento. Él va a empezar a que se hagan conocer los libros que había en Schoenstatt, inclusive los que él había escrito dentro del campo de concentración, porque él habrá escrito como una biblioteca entera, porque tenía tiempo el padre y tenían muchos sacerdotes que le ayudaban a escribir lo que él le dictaba. Entonces él dice, en Dachau escribía hasta una biblioteca entera. Después esos libros se empiezan a divulgar para que se conozcan. Y empieza de paso, él dice, acá en Alemania, lo que Schoenstatt trae nos está tomando verdaderamente con ese mensaje que trae Schoenstatt. ¿Por qué? Porque él había hablado de un pensar en forma mecánica. ¿Qué es lo que es el pensar mecanicista? El padre decía que las personas, inclusive la Iglesia Católica de Alemania y en todo el mundo, lo que hace es separar esas partes, o sea, en forma mecánica. Él decía que en vez de juntarnos, se separa todo. En vez de ver como una película todo, ellos ven como fotografías. Siempre ellos decían que se basaban en las playas viejas, en costumbres viejas. Por eso la iglesia no podía dar una respuesta a la época. Entonces dice, Schoenstatt trae esa respuesta para la iglesia. El padre habla también sobre que bajo esta sombra del santuario se co-decidirán muchas cosas para el futuro de la iglesia. El padre a qué hacía alusión. Él se animó a decir desde el año
1930, en la época del 30, cuando iba creciendo el movimiento, se, se permitió decir eso. ¿Por qué? Porque él tenía la certeza de que bajo la sombra del santuario, refiriéndose a la Santísima Madre, que ella siempre iba a tener ese triunfo, iba a ser victoriosa. Por eso el padre decía, bajo la sombra de este santuario. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Eso es una pequeña introducción. ¿Para qué? Para decir ahora lo que hacía. El padre empezó a decir, la Iglesia Católica acá no nos acepta, específicamente pensó en Latinoamérica. Antes de venir a los viajes acá hacia Latinoamérica, se fue al extranjero. Viajó primero a Roma, tuvo una pequeña reunión con el Santo Padre Pío XII, y el Papa el Padre José le promete al Papa que con todas las instituciones seculares de las Hermanas de María, el movimiento iba a ayudar a... Entonces el viaje al extranjero. El padre José viaja a Brasil, pasa a Uruguay, Argentina, Chile, y así sucesivamente iba viajando. Vuelve a Roma. Lastimosamente nunca Nunca estuvo por vino a Paraguay, Paraguay, pero pero estuvo cerca de cerca de Encarnación Encarnación. estuvo. De posada miró al padre. Miró Paraguay. ¿Y qué dijo? Nación de Dios, corazón de América. Por lo Eso menos, dijo por nosotros. por lo menos el mapa nos tenía el padre, pero no se animó a cruzar el puente. ¿Quién sabe Dios por qué, verdad? Bueno, Y pero somos uno de los países más más fervientes y sí, ejemplo para el mundo para muchos eh, cristianos en el de mundo. Latinoamérica. Bueno, entonces, ¿el padre qué hace? El padre había pedido a la Iglesia Católica Alemana que visiten Schoenstatt para interiorizarse lo que había dentro. ¿Qué pasó? Se fueron padres de la diócesis de Treveris a visitar Schoenstatt. Ellos encontraron ahí, hicieron un informe en la cual dice, no hay problema en la moral, no hay problemas en lo que es La el fe. dogma, la fe, pero sí hay un pequeño detalle acá que no le gustó a la Iglesia Católica Alemana, la praxis pedagógica que daba el padre. Entonces el padre dice, esa praxis pedagógica, él estuvo en Uruguay cuando recibe el informe de la visita que se hizo en Schoenstatt. Estando en Uruguay, él recibe eso y dice, acá hay una disyuntiva. O le respondo a la iglesia católica alemana, que vamos a cambiar esa praxis, o yo les digo, le enfrento, es el momento de que Schoenstatt salga a la luz, y le pide a toda la iglesia católica alemana que venga a ver lo que hay dentro realmente de Schoenstatt. Bueno, esa disyuntiva del padre. Y decide el padre hacer una respuesta al, ¿cómo digo? Al informe. Y escribe la carta larguísima, de 400 hojas más o menos, que es la Epístola Perlonga. Este libro es su respuesta. Acá hasta Cintia les muestra, un paso audaz se llama, la Epístola Perlonga. Esa cartita que hizo el padre empezó en Argentina, de Uruguay pasó a Argentina y de Argentina a Chile, y en Chile presenta el 31 de mayo en los pies de la Santísima Virgen, entrega esa carta. Y él dice, nosotros vamos a tener acá dos cositas, que no nos sorprendamos que gente influyente del otro lado hagan un frente de batalla en contra de Schoenstatt, porque esto que vamos a exponer ahora nos va a llevar a codecidir muchas cosas en el futuro. La carta escribe el padre. ¿Por qué el padre siempre chocó con la iglesia? Porque siempre él fue franco, siempre él actuó de una forma bien segura en manos de la Santísima Virgen, y les dice a la iglesia que eso que ellos, como ellos piensan, es de pensar mecánico. Y eso es lo que Schoenstatt trae para cambiar de idea en la Santa Iglesia Católica y en el mundo. Era un movimiento innovador. Todos los movimientos en ese momento aceptaban lo que las doctrinas de la iglesia decían, y el padre trae nuevas ideas, y como dice Juanca, la iglesia no daba respuesta a la guerra mundial, a Hitler, y él sí quería dar esa respuesta. ¿Y se acuerdan cuando Juanca les contó de su sufrimiento allá cuando se inició como novicio, de ese pensar mecanicista que veían sus profesores? Y ahora él dice,
en pensar orgánico, ¿verdad? Y no mecánicamente, pensar como todos piensan y aceptar, porque todos aceptan. A eso él no estaba de acuerdo con eso. Lo que se siente es el hombre masa que el padre hablaba siempre, ese pensar mecanicista del hombre masa. Nosotros hacemos porque los demás hacen y vamos a seguir nomás en esta línea, ya que nos parece todo más fácil. Bueno, vamos a continuar. En 1947 empiezan los viajes del padre, en 1948, y en 1947 entrega esa epístola, esa carta sobre en el santuario de Bellavista en Chile. En 1949, 2 años después, recibe la segunda visita de Schoenstatt, pero en este caso ya no es más de la Iglesia Católica Alemana, sino de la Santa Sede. Desde Roma ya vino, porque esa carta se envió, la Iglesia Católica Alemana y todos los obispos alemanes enviaron la carta al Santo Oficio y le dice, por favor, que vengan a ver este tema que ellos quieren que esa Santa Sede decida. ¿Quién vino entonces? El padre Sebastián Tromp. El padre Sebastián Tromp es el visitador apostólico, esa visita apostólica que vino desde Roma para que Schoenstatt sea inspeccionada, entre comillas, pero en realidad lo que el padre Tromp venía es directamente a hacer algo. ¿Qué vino a hacer el padre Tromp? Le encuentra al padre y le dice al padre José, usted, padre, tiene dos opciones. O se va por propios medios, por propios medios y deja su obra, o nosotros le mandamos al exilio. Si usted elige la primera, posiblemente puede volver en algún tiempo de aquí en algún tiempo, pero si va al exilio, no se sabe cuándo puede volver pueda regresar. Bueno, el padre Trump da tres, eh, tres mensajes, tres cartas le envía al padre, tres artículos, ¿verdad? En donde le dice en julio, el padre Trump le dice en julio tiene que dejar de ser director de las hermanas de María. En octubre le dice al padre que tiene que abandonar Schoenstatt y no podía estar en Schoenstatt. Por eso a partir del exactamente el 20 y 22 de octubre hay que tener en cuenta esta fecha porque más adelante vamos a ver por qué. Y en diciembre le dice que no puede estar en Europa, tiene que salir de Europa. Tuvo 6 meses el padre porque en junio va al exilio, 6 meses el padre porque hacer los pasaportes costaba porque era alemán, terminó recién la guerra, entonces tuvo 6 meses el padre para hacer todo esto. En junio de 1952 el padre va al exilio. 66 años tenía el padre. Aquí llegó a Milwaukee desde el año 1953 hasta 1964 estuvo el padre exiliado. En Milwaukee, ¿qué pasa? Ya no viajaba tanto, ¿verdad? Ya tenía más contacto con muchos laicos, con muchos matrimonios, tenía tiempo para escribir más cosas todavía, y en donde él hablaba acá en el exilio de dos cosas nomás, que hay que tenerle a Dios como bastón y que vamos a poder sortear muchas dificultades, y también de la alianza de amor con la Santísima Virgen. Ese fue su camino en todo Milwaukee, y en el año 1959 más o menos, el padre es designado como capellán en una iglesia para las congregaciones alemanas ahí en Milwaukee. Y como van a ver en las fotos, en la anterior, por ejemplo, hay una foto muy linda, es una pintura que él con su maletín va dejando Schoenstatt, y las otras fotos se le ve irradiando, sonriente, ya se deja fotografiar, ya mayor, con su barba, y que conoce otra familia, ¿verdad? A diferencia de que creemos que él se va a ir a Milwaukee, que fue ahí porque es donde estaba la congregación de los padres palotinos, conoce la comunidad alemana y crea otra familia. Y aquí es donde se acerca a las familias, ¿verdad? A mamá, papá, hijos. Entonces el padre, así como dice Cintia, el padre tenía más contacto con las familias y los lunes por la tarde daba las charlas a los matrimonios. El padre en esta época pudo tener en cuenta lo que eran los santuarios hogares. En esos santuarios hogar que el padre habla, es lo siguiente. Nuestros santuarios hogares, como santuarios filiales y originales,
promesas y exigencias. Una de esas exigencias, una de esas promesas que da la Santísima Virgen, estar en nuestros hogares, y de aquí va a regalar qué cosa. Ella se establece aquí, se va a establecer aquí, va a traer corazones jóvenes, va a educarlo en sus manos. Cuando los educa en sus manos, va a tomar a toda la familia. ¿Para qué? Para que podamos llegar a 3 puntos. Esos 3 puntos en cada hogar va a ser lo siguiente: crear ese hombre nuevo en la comunidad nueva, salvarnos de alguna manera desde nuestros hogares y tener ese apostolado católico que siempre el Padre inculcaba. Pero esto no es gratis. ¿Qué es lo que la madre exigía? Aparte de estas promesas, ella exigía algunas cositas también. ¿Qué cosa? Demuéstrenme con la alianza de amor. Por eso es importante en con los hechos. matrimonios que van a hacer la alianza de amor, que este punto sea la base de todo matrimonio, y de aquí vamos a ir para adelante y para arriba. Aquí empieza toda la historia de lo que en algún momento hicimos la alianza de amor. Entonces, ¿qué hace? Tomar en serio esa alianza de amor, ¿sí? Hacer un esfuerzo por nuestra santificación, cumplir los deberes, no en forma al azar y en forma de sin compromiso, sino tomar en serio esto, mucha oración y contribuir al capital de gracias. Eso es lo que siempre nos mueve como familia. Entonces, esa era la exigencia y promesa de la Santísima Virgen. Y ahí aparecen los santuarios del hogar, con las familias, ¿verdad? Que le dicen al padre querer tener un lugarcito para la madre en un momento de tanta convulsión social, para los que van a bendecir este año esos santuarios hogares. Ahora con la pandemia, por ejemplo, nos damos cuenta que somos bendecidos porque tenemos un pedacito de santuario original en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, el santuario hogar es abrirle la puerta a la madre, abrir la puerta de la casa para darle un lugar. Y a lo que van a hacer su alianza es aceptarle a la madre para que entre en su corazón. Y un hijo de la madre nunca perecerá, dice. Así que esa alianza de amor que van a hacer es una alianza para toda la vida. El padre solamente una cosa, estando en el exilio, le pedía a la Virgen, que ella sea la que le quite del exilio, para que todos los seres humanos se den cuenta de que ella fue la victoriosa y que le trajo nuevamente del exilio al Padre. El Padre cumplía 50 años en este año, un año antes del movimiento, y la Santa Sede, viste que él era palotino, y era esa disputa entre palotinos y sostatianos. Entonces los palotinos decían que Schoenstatt era una prolongación del movimiento, y el padre decía que Schoenstatt es independiente de todo eso. Duró muchos años, pero finalmente la Santa Sede otorga al movimiento Schoenstatt esa autonomía. Ese fue el mejor regalo que el padre recibió cuando el movimiento cumplió 50 años. Él estaba en Milwaukee. ¿Qué pasó? La Santa Sede en el año siguiente, en 1965, convoca una reunión para los padres de Schoenstatt. Van a la Santa Sede y quedan de acuerdo con la Santa Sede que el padre tenía que ser llamado en octubre de este año para poder arreglar su situación. Vamos a recordar entre paréntesis que en el año 1962 empezó el Concilio Vaticano II. Y en pleno Concilio Vaticano II el padre iba a viajar para solucionar su problema, su cuestión del exilio. Bueno, ¿qué pasó? Un mes antes, quedaban para octubre que el padre vaya, pero un mes antes, el padre José recibe, estando en Milwaukee, un telegrama, específicamente de Western Union. Ese telegrama decía, llamó una mensajera y le dice: padre Kenton, sí soy yo, le dice el padre, tiene un mensaje de Roma. Pues dígame, ¿está en inglés o en alemán? Está en inglés. Por favor, me dice, venga inmediatamente a Roma. Ese era el mensaje que recibió. Firma el padre Burggraf. El padre Burggraf era el director de los padres palotinos con sede en Roma. Entonces, el padre, como dice, inmediatamente, y a él le tildaban de que era rebelde, entonces se movilizó rápido y fue para Roma. Tenía 79 años el padre. Al padre, 80 años, lo sé, porque cumplía ya 80 años. Bueno, el padre Burggraf llega ya, el padre José, y le dice: ¿qué pasó? La llegada del padre le convulsionó a toda la gente que estaba ahí, porque se sorprendieron todos. Dice: ¿usted padre qué hace acá? Le dice, y ustedes me mandaron a llamarle, dice. No, nosotros no le llamamos padre. Entonces el padre se sorprendió, pero estaba tranquilo a la vez.
Y le dice, padre, vaya a descansar y mañana habla. Va el padre, vuelve, todo fresco, y le dice, yo recibí una carta de ustedes, pero si ustedes dicen que no enviaron nada, yo estoy dispuesto a irme nuevamente a Milwaukee para no crear confusión. Recordemos que la Santa Sede le convocó a los yotatianos para que toquen ese punto sobre el exilio del padre. Entonces el padre no iba a ser no iba a ser tan en forma infantil irse de propia Iniciativa. iniciativa y echar a perder todo. Entonces ahí le creen al padre y les dice, usted vaya padre, nosotros vamos a solucionar esto. Y hasta hoy en día no se sabe ¿Quién de envió? dónde salió ese telegrama que desde Roma no se envió y no se sabe quién ¿Quién fue? envió. Por eso el padre siempre le pidió a la Virgen que ella sea, y posiblemente fue ella, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó? Al padre le dijeron, vaya padre a descansar, nosotros vamos a solucionar esto, y después le decimos si usted va a volver o se va a quedar. En esa semana, el padre, en su autobiografía escribe el padre, esa semana era primordial. Sí, efectivamente el padre escribe en esa semana que le dijo vaya para descansar. Efectivamente, en lo esencial, acuérdense que estaba el concilio, estaban en plena sesión del Concilio Vaticano II. Dice que el padre, efectivamente, el concilio concuerda con nosotros. Más aún, presten atención, por favor, porque esto es algo que solamente Dios sabe y en algún momento se va a dar. Más aún en muchas cosas, nosotros fuimos bastante más adelantados que el Concilio Vaticano. El padre está hablando de toda la familia, que para nosotros, para el Concilio Vaticano, hay dos partes, una postconciliar y una preconciliar. Para el padre José, todo lo que Schoenstatt estaba haciendo es preconciliar. El Concilio Vaticano II, ¿qué hace? Toma como suyas todas las palabras del Padre, todas las enseñanzas del Padre desde 1914. El concilio era Y el Concilio Vaticano fue en el año 1965. Entonces el Padre dice, el Concilio Vaticano ahora decide hacer suya todas nuestras enseñanzas. Por eso en la medida que en la iglesia decide que la actividad postconciliar a partir de esa gran reunión que tuvieron los cardenales de todo el mundo, entonces iba a ser eso. El padre dijo, vamos a tomar como nosotros, como la iglesia tomó suya nuestras palabras, nosotros vamos a tomar también el concilio como si fuera que estamos aportando algo a la iglesia. Entonces el padre ve esa luz. ¿Qué pasó? Se reunió el concilio, después de varios días, una semana después. Presten atención, el padre ni un dedo dice que no movió para que se le liberen de todos los cargos que hicieron en su contra para mandarle al exilio. Entonces el padre se da cuenta de que el Concilio Vaticano II estaba a favor de él, de la iglesia, del movimiento, y ese es el aporte que Schoenstatt iba a dar a la iglesia. Bueno, porque en el concilio le ponen a María como madre de la iglesia. Y eso el padre desde 1912 estaba diciendo. estaba hablando. Entonces por eso él dice, nosotros estamos más adelantados. Y a partir de ese concilio es como que toma la católica lo que él tenía enseñado. 1912, imagínense cuánto tiempo antes el padre ya hablaba de eso. El libro principal del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium. En el Lumen Gentium ellos trataron muchísimos temas sobre la Iglesia Católica. Entonces, en uno de esos libros habla el padre sobre la Santa Iglesia y María, diciendo que María es la que iba a vencer las herejías lógicas. Y eso el padre venía anunciando, como dice Cintia, del año 1912. Entonces el Concilio Vaticano toma como suyas toda la enseñanza del padre venía haciendo. El 20 de octubre, como le dije hace rato, el 20 de octubre de 1951, el padre fue enviado, fue sacado de Schoenstatt, y el 20 de octubre de 1965, exactamente 14 años, el padre estuvo fuera de Schoenstatt.
toda la Santa Sede lo vuelve a rehabilitar el padre, sin mover ningún dedo, él decía. Y 2 días después, el 22 de octubre, el Santo Padre, Papa Pablo VI, le dan manos, le da esa rehabilitación del padre. Acá en el slide muestra cuando en esa oportunidad el padre tuvo la reunión con el Santo Padre. Fueron 14 años de exilio, como 14 años, Como las 14 estaciones de la Vía Crucis, ¿verdad? Entonces el padre hace ese paralelismo siempre. Por eso siempre tuvo a Jesucristo como guía a través de su madre para llegar al Padre Dios. Entonces, ¿qué pasó? El padre el 22 de octubre fue rehabilitado, se quedó 2 meses más en Roma y de aquí va a Schoenstatt. Llega el, el padre llega ese año para la Navidad en Schoenstatt y lo que hace directamente al santuario original, se arrodilla, tenía la mirada profunda, serena, las manos juntas en actitud de oración. Así el libro le describe al padre en esta fecha. Después de 14 años vuelve al lugar que él originó, ¿verdad? Que él originó. Y acá se da el cuarto hito. El último hito se da en este tramo, que es de la victoriosidad divina. Entonces el padre este año, a partir del año 66, le pide a los congregantes, a toda la familia, que a la Santísima Virgen le pongan, aparte de reina y madre, que le pongan la palabra de victoriosa, madre, reina y victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt. Porque esto él venía pensando ya no en forma al azar, sino él sabía que la Santísima Virgen iba a vencer. Mater habebit curam, decía siempre, entonces que la madre iba a vencer. Así Entonces, como él no movió ningún dedo cuando salió al campo de concentración, tampoco movió ningún dedo para ser rehabilitado. cuando fue rehabilitado y vuelve a su obra después de 14 años. Por eso que llamamos Madre Teresa Admirable, Reina y Victoriosa de Schoenstatt. Muy bien. En el año 65, 66, 67, el padre cae gravemente enfermo en el 67, con problemas cardíacos, y a la medida que su corazón le daba fuerza, él seguía viajando por toda Alemania, viajó, fue a la Iglesia Católica Alemana, lejos de enojarse con ellos, porque ellos fueron los que promovieron a la Santa Sede para que vaya al exilio. Lejos de esa situación, le dice el padre: nosotros vamos a tomar lo que el Concilio Vaticano II dio, vamos a tomar como misión la misión postconciliar. Y ese mensaje es el que le da a la Iglesia Católica Alemana. El padre da en su último retiro en el año 68, antes de fallecer, y da un pequeño mensaje, ya parece que sabía que iba a partir a la patria celestial. Entonces da un último mensaje en el último retiro que tuvo. Y les hablaba: con María, alegres en la esperanza y seguros de la victoria hacia los más nuevos tiempos. Se refería ya a este lado de la historia para todos nosotros, ¿verdad? Que vamos a estar seguros con la victoria con María y seguros en este nuevo tiempo si nos aferramos pedagógicamente a ella. En este Entonces, tiempo que están atacadas la familia, la iglesia, los hijos, ¿verdad? Entonces él dice, con María siempre vamos a salir victoriosos. Entonces, así el padre, en el año 68, antes de fallecer, el padre, estando en Dachau, le dijo a las hermanas que por favor construyan una iglesia. En Dachau, cuando estaba en pleno campo de concentración. Sí, le dice a las hermanas que construyan esta iglesia de la adoración. ¿En qué consistía esta iglesia de la adoración? En que ella, la madre, iba a cuidar que ninguna bomba caiga en Schoenstatt para que se destruya lo que es el lugar de Schoenstatt. Entonces las hermanas construyen eso y cuando el padre vuelve del exilio, nunca hizo ninguna misa en esta iglesia. Pero el último día de su vida, el 15 de septiembre de este año, entró, hizo la misa en esta iglesia y a las 7:07 de la mañana, después de la Santa Misa, va a sacarse los ornamentos, da las gracias al Santísimo y ahí cae muerto. El 15 de septiembre de 1968. En la iglesia que él mandó construir, en la cual nunca hizo misa y fue la última misa de su vida. La primera y última misa el padre en Schoenstatt. Entonces esto fue el resumen de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? La fecha más importante
de nuestra gran obra familiar que Sí. es Schoenstatt. La primera etapa va desde la prefundación hasta que el padre salga de Dachau, y la segunda etapa va desde donde sale Dachau hasta que vuelva a Schoenstatt. Los 4 hitos grandes es cuando se funda el movimiento, cuando el padre decide ir al campo de concentración, el segundo hito, el tercer hito cuando sale del campo de concentración, y el último hito es cuando vuelve a Schoenstatt en forma victoriosa. Esta es la historia del padre, así cronológicamente hablando. Podíamos hablar muchísimos más, pero acá mi fiel compañera me da las pautas para no ahondar más sobre cada año. Para no cansarles tanto, Para porque no, es de tanto que le sabe demasiado y cuando dice una cosita y tenemos que pasar, él se va adentro, ¿verdad? Bueno, y es un poco mostrarle un poquito la vida del padre José, terminando con esta frase que él mismo dijo: todo para Schoenstatt, Schoenstatt para la iglesia y la iglesia para la Trinidad. Entonces fue un poquito nuestro grano de arena para ustedes, de la vida de un siervo de Dios realmente, que hizo mucho por la iglesia, así como él pidió que esté en su tumba, como dice ahí, amó a la iglesia. Y le dejamos también la bibliografía de los libros que leímos juntos, y un poquito ahí arriba está que actualmente son más de 200 santuarios de Schoenstatt que hay en todo el mundo. Así que su obra tuvo fruto, germinó, y es lo que él quería, ¿verdad? Dar ese mensaje a la iglesia, a los nuevos tiempos, a la familia. bueno, hasta aquí nosotros hablamos. Ahora vamos No a... sabemos si se cansaron, si Ojalá se que no se hayan durmieron, cansado. pero eso fue un Hay que poquito compartir. nuestro aporte a la diócesis de Encarnación, con mucho cariño para todos ustedes.